Compartir pantalla, compartir. Perfecto. Bien. Y, la clase pasada habíamos quedado acá con lo del modelo de guerra espiritual. No llegamos a ver nada, ¿no? De esto. No, nada. Ahí le estaba diciendo a Ramón que yo generalmente todas las clases las tengo separadas en carpetas de clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Pero en esta, como la idea es que participen un poco más y participan un poco más, no sé si notaron que algunas clases como que nos quedamos un poco. Entonces directamente armé un solo PowerPoint con todos los temas, no lo tengo dividido en clases y vamos avanzando y a donde lleguemos, llegamos, porque como son temas por ahí un poco más, más delicados, un poco más difíciles de entender, a veces por ahí conviene sacarle bien el jugo, ¿no? Si nos quedamos en un punto, nos quedamos en un punto, pero sacarle bien el jugo, que todos nos podamos sacar todas las dudas, hablar, decir, porque es algo que nos atraviesa en nuestra sociedad constantemente, ¿no? Porque estamos hablando de nuestra sociedad, de las características del lugar donde vivimos, ¿no? Características sociales. Bien, modelo de guerra espiritual. ¿Qué es la guerra espiritual, si les pregunto? ¿Ustedes qué dirían? La guerra espiritual es cuando, bueno, somos hijos del Señor Jesucristo y hay muchos espíritus, o sea, de parte del diablo en la tierra, y tenemos que estar armados con herramientas y sabiendo que con la sangre de Cristo nosotros, Él dio su vida por nosotros y tenemos muchas armas, pero bueno, tenemos que estar en conocimiento con la palabra para poder vencer esos momentos o esa guerra espiritual que quizás en algún momento un espíritu nos puede estar eh, molestando en nuestra vida. Es como yo lo interpreto, Fer. Bien, sí, sí, perfecto. Este autor es como que me da la impresión, no lo dice abiertamente, pero me da la impresión como que él no está de acuerdo con el concepto de guerra espiritual, ¿sí? Así que ahora lo que vamos a ver es un par de frases que dice él y vamos a tratar de ver o por qué dice eso o qué, a la luz de la palabra, ¿no? ¿Qué es lo que dice la palabra y qué, cómo lo vemos, ¿no? Nosotros. Dice, la doctrina sobre la guerra espiritual toma lugar a partir de la cosmovisión dualista y una escatología radical sobre la inminente venida de Jesucristo. Bueno, palabras complicadas, pero técnicamente lo que dice es bien simple. Dice que surge a partir de una visión del mundo dualista. Es decir, la visión dualista es la idea que está el bien y está el mal. Ese es en una síntesis muy sintética, lo que sería el dualismo, ¿no? Dentro de lo que es la tradición, los pensamientos filosóficos, dentro del cristianismo y del judaísmo, hubo una corriente a principios de siglo I que, que arrastraba mucho, que era el gnosticismo. Eran gnósticos, no agnósticos, sino empieza con la palabra gnóstico, que viene del griego conocimiento, ¿no? Que quiere decir gnosis, quiere decir conocimiento. Entonces, esta corriente de gnosticismo, básicamente hay muchas corrientes en realidad del gnosticismo, pero se la puede agrupar en unos conceptos básicos que serían la idea que hay cosas que son netamente buenas y cosas que son netamente malas. Entonces, estas dos son irreconciliables, ¿sí? Hay mucha tela para cortar ahí, ¿no? Estamos sintetizando, pero dentro de lo que era el pensamiento griego, era que el mundo había sido creado por un demiurgo, que es un dios malo, que sería la parte, por eso, la parte física es mala, la parte carnal es mala, la parte mundana es mala. Fíjense que el apóstol Pablo utiliza estos términos porque eran los que se usaban: mundo, carne, ¿no? No porque el apóstol Pablo creía eso, sino porque utilizaba esas palabras que eran comunes en la época para explicar el evangelio, pero él no suscribía a ese tipo de pensamiento. La idea es, el mundo fue creado por un Dios malo, por lo tanto, toda la creación es mala. Ahora, Dios es netamente bueno y por lo tanto ese espíritu no tiene nada que ver ni con la carne,
ni con el mundo, nada que ver con lo físico, ¿no? Esta es la concepción dualista, el físico por un lado y el espíritu por el otro, ¿no? Hay una frase que también dice el apóstol Pablo que es, no, el apóstol Pablo no, dicen los Pedro y Juan, cuando el Señor le dice, ¿por qué no oraron? Y dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Bien separando, fíjense cómo los atravesaba a ellos también la visión del mundo de aquella época dualista. Sí, sí, en mi espíritu yo hago tal cosa, pero mi carne es mala y hago otra, ¿no? Entonces a partir de ahí se generan dos corrientes, que una decía que, bueno, había que matar la carne, flagelarse, castigarse, porque la carne es mala, ¿sí? Abstenerse de todo tipo de deleite o de goce, ¿no? Eso es malo, porque si lo disfruta el cuerpo, quiere decir que es malo. Entonces nos abstenemos de todo eso para ser un poco más cerca de Dios. Esto es una corriente filosófica, no tiene nada que ver con la Biblia. Y por otro lado está la otra corriente que decía, bueno, como el espíritu es bueno y la carne es mala, con la carne hagamos lo que sea, disfrutemos, porque de ninguna forma va a afectar al espíritu lo que hagamos con la carne, porque son irreconciliables. Por un lado está el bien y por el otro lado está el mal, ¿sí? Y esa es la famosa carta de Juan, que dice, todos los que dicen que Jesucristo no vino en carne, sea anatema, sea maldito, ¿sí? En esto van a saber que está el espíritu del maligno, todo el que dice que Jesús no vino en carne. ¿Por qué? Porque Dios era 100% espíritu, no pudo haber venido en carne porque la carne es mala, ¿no? Entonces, en ese pensamiento dualista, bueno, la carne es mala, por lo tanto, Dios no se pudo haber hecho carne. Y por eso Juan dice tantas veces, y el verbo se hizo carne y estuvo entre nosotros y nuestras manos lo tocaron, porque lo que tenían que demostrar, o sea, lo que quería decir era, no, no, esperen, vino en carne, vino físicamente, no fue una ilusión, no era un fantasma ni un holograma, sino que vino en carne, ¿no? Entonces, a partir de ahí se hace esta doctrina del cristianismo, que es única en la historia de las religiones, que es que Dios se hace carne. Fíjense que en todas las religiones, bueno, Dios es Dios, o está lejano y no le importa, o se acerca de una forma de Dios, ¿no? Él allá arriba y uno acá abajo. En el cristianismo, o manda a sus enviados. En el cristianismo, Dios se hace persona, es único, ¿no? Es, digamos, es el acto más grande de este amor que pudo haber hecho el Señor. Bueno, esa es la cosmovisión dualista y cómo la Biblia va en contra de eso. Entonces lo que dice acá el autor, teniendo en cuenta que una visión dualista no es una visión bíblica, dice que la guerra espiritual toma lugar a partir de una cosmovisión dualista y una escatología radical sobre la inminente venida de Cristo. Es decir, la escatología es el final de los tiempos, es decir, Cristo viene. Está el mal, está el bien, visión dualista, ¿no? Los demonios tienen casi el mismo poder que la iglesia. Por eso es una visión dualista. No está tan mal lo que dice, ¿no? Fíjense cómo, bueno, nosotros tenemos que pelear contra Satanás y sus demonios como iglesia, porque más o menos se equipara la balanza. Es más, algunos dicen que por un lado está Dios y por otro el diablo, como si tuvieran el mismo valor, como si tuvieran el mismo poder. Dios y el diablo. Es una visión dualista, es equivocada, porque la visión bíblica es que Dios es Dios y todo lo demás está por debajo. No, no es ni competencia, ni... Acá dice, el filósofo que habló sobre Dios está muerto, Nietzsche, fue en 1882, sí, dice Cecilia. Sí, eso, ahora un cachito, llegamos a eso, sí. No. Bueno, así que el autor se arranca como diciendo, bueno, no parece muy copado con lo de guerra espiritual. Por esto que dice, y después esta otra frase es un poco más directa. La guerra espiritual se siente la guerra espiritual que se siente es una guerra en el ámbito de la realidad virtual, como un juego electrónico. Ya cuando dice como un juego electrónico es porque es como que se están mofando de la guerra espiritual, ¿no? Y se convierte en un ciberespacio para los participantes de tal guerra. Lo que va a decir básicamente es que vieron que está la guerra de las galaxias, que en el mundo en que vivimos hay mucha necesidad de una épica y de cosas
difíciles, ¿no? Y cosas más allá. Hay como un anhelo de la sociedad. Entonces, lo que dice es que la guerra espiritual toma algunos elementos bíblicos y lo convierte en una especie de guerra en el más allá. Eso es lo que dice el autor. Y acá estas dos preguntas las hago yo. Uno, ¿es bíblica la guerra espiritual? Dos, ¿es bíblica la manera que se suele interpretar la guerra espiritual? Es decir, por un lado, ¿es bíblica la guerra espiritual? Y por otro lado, ¿cómo se suele entender la guerra espiritual? ¿Es bíblica? Hola, Dorita, bienvenida. ¿Qué opinan? ¿Es bíblica? ¿Hay fundamento bíblico para la guerra espiritual? Sí, es bíblica la guerra espiritual. Justamente yo abrí un pasaje bíblico acá cuando Dios le ordena a Josué lo del muro de Jericó. Y yo tengo anotado muchos pasajes bíblicos de guerra espiritual. Sí. Y acá Dios le dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, o sea, gritará, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Ese es un pasaje de guerra espiritual. Sí. Sí. Hay muchos. Bien. Sí, hay mucho. Creo que sí. Martillo Eso me es uno. sois, arma de guerra. Josué, buscar el muro. Justo se me estropeó la lapicera ahora. Tengo que agarro. Ay, el muro. Bien. Sí, fíjense que para hacer una guerra, esto que relata en Josué, para hacer una guerra estándar, bueno, tiene muchos elementos raros. Si no vemos ahí algo espiritual, es inentendible, porque ¿qué clase de guerra es? Que den vuelta alrededor de la ciudad durante 7 días y que después dan 7 vueltas más, ¿no? Y después griten. Bueno, y la guerra, ¿cuándo empezamos a pelear? ¿No? Y se caen los muros. Entonces sí, un pasaje re claro donde vemos una pelea, pero siempre en el plano espiritual. Bien, Andrés, ahí sin enseguida. Otro pasaje que fundamente la guerra espiritual, o no, o que digan no, la guerra espiritual no va por esto. Hola, profe. Hola, Hola, Dani. chicos. Yo pienso que hay, bueno, sí, pasajes hay un montón donde el Señor él mismo liberó y un montón. Yo igual tengo, y en mi iglesia igual también se practica lo que es liberación y todo eso. Pero también, bueno, quiero escuchar lo que decís vos y de mis compañeros, porque yo creo que es bíblico que existe una lucha, porque la Biblia habla de principado, potestades, hace toda una jerarquía la Biblia, ¿no? Desde gobernadores de las tinieblas, nombra la Biblia, potestades, huestes de maldad, hace toda una jerarquía. Entonces, hemos aprendido a través de algunos de esos pasajes que el mundo espiritual también tiene una jerarquía, ¿no? Sí, y entonces yo digo, bueno, lo que a veces no sé si la manera en que se hace, porque lo que yo veo es que la gente es como vos decías, se hace muy adicta a la liberación, muy adicta a todo y por ahí, no sé, me parece que es así, a veces como que la gente tiene un fanatismo con la liberación y con la guerra espiritual y a veces le da más protagonismo en una iglesia, una vez que tuve esa experiencia, como que yo sentía que tenía más protagonismo el diablo que el Señor, porque era nombrarlo y de acá y de allá, y bueno, por ahí tengo cierta, lo creo que es así, pero tengo como un cierto recelo, temor a ese aspecto de cómo es realmente. Excelente, Dani. Sí, Yo tengo Efesios 6:12 que quería compartir. sí. No sé si lo leyeron porque por ahí estoy prestando atención, estoy acá con la nena y pido disculpas, pero yo busqué Efesios 6:12 que Sí. dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ese fue el pasaje que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque tenemos las armas, tenemos las herramientas y bueno, nada, simplemente a veces no, por ahí por falta de conocimiento no las utilizamos, pero es el pasaje que a mí me llamó la atención, es Efesios 6, del 12 al 14. Perfecto, sí, recién lo había mencionado Dorita sin citarlo, pero lo había comentado. Muy bien, Ok. ahora estoy buscando. ¿Alguien más? Yo Fer, ¿me quería, podés preguntar? Ay, perdón, Ramón, siempre te interrumpo. Es la segunda vez. La pregunta es, si la guerra espiritual es bíblica y si la forma en que se suele entender en la iglesia es bíblica, ¿no? Una cosa es guerra espiritual y otra cosa es cómo lo entendemos en la iglesia. Por ejemplo, Dorita mencionó que sí, por un lado es bíblico porque vemos, como aclaró Cecilia, Efesios 6, sí es bíblica. Sin embargo, me parece que en la iglesia, va a decir Dorita, a veces es como que se hace demasiado pompa. Esa sería una de las respuestas, ¿no? Por un lado, sí es bíblico y por otro lado, ¿qué les parece el uso que hacemos en la iglesia? En líneas generales, obvio que habrá excepciones, ¿no? Bueno, listo, espero que Ramón conteste, que yo lo molesto y después Dale, me respondo yo cuando llegue acá. dale. yo creo que sí es bíblico. ¿Sí? Juan, versículo 4, el capítulo 4, versículo 23 y 24. Dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Está hablando sobre Dios, nada más, Sí. ¿no? Dios es espíritu. Vos estás preguntando si es verdad, si es bíblico la guerra espiritual, sí, porque yo ¿Qué pasó? ¿Se te Se le cortó? apagó el micrófono. ¿Se te Tiene apagó el apagado el micrófono, micrófono. Ramón? Nada. Ahí está. Yo estaba ¿Llegaste? leyendo Sí. lo que leyó Cecilia y es verdad. Nosotros dice que tenemos que agarrar nuestro escudo para cubrirnos de los dardos del maligno. Y estaba leyendo algo sobre guerra espiritual y habla sobre los dardos del maligno, dardos y flechas. Y daba 6 formas, digamos, de que nos tiran dardos, que nos pegan. Y una de las cosas es cuando empezamos a dejar de orar, cuando empezamos a dejar de leer la Biblia, cuando empezamos a dejar de congregar, cuando empezamos a dejar de lado esas cosas. Y la última, porque nos afectan esos dardos y esas flechas, por eso habla sobre el escudo. Y la última flecha o el último dardo que nos da es cuando nosotros estamos desanimados y después nos apartamos. Por eso yo creo que sí es bíblico. Y estaba bueno eso lo que estaba leyendo sobre la guerra espiritual y me quedé con esa lectura. Y en Efesios, uno de los pasajes que habla ahí es Efesios, digamos que tomemos el escudo para cubrirnos siempre. Bien. Yo quería compartir otro versículo que está en Primera de Juan 4:4, que ya lo leo. Sí, sí.
Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Eso quería, también otro versículo que me llamó la atención, porque tenemos un espíritu fuerte nosotros, somos hijos de Dios y es lo que nos aclara acá en este pasaje el Señor. Perfecto. Mando nota, ¿eh? Bien. Linda, tocaste, pero no se desmutió, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Bien, yo escuchando, acuérdense que yo estoy en la oficina, lo que a mí siempre me llamó la atención es ahí en el libro de Judas, cuando el arcángel Miguel pelea con el cuerpo de Moisés y él dice, el Señor que maldiga, ni tenía la autoridad, y muchas veces se escucha que dice, yo te maldigo, yo te hago, y no tenemos esa autoridad. Entonces, en base a lo que es una guerra espiritual, no podemos tampoco tomarnos un derecho el cual todavía no está en nosotros. Siendo él, Arcángel Miguel, que es el de la guerra y todo, dijo, el Señor que maldiga. Entonces, siempre fue un versículo, es una carta tan cortita, pero que tiene encerrada tantas verdades que hay que profundizar muchas veces para poder interpretarlas correctamente. Excelente. No lo encuentro. Acá está. Sí, sí, buen detalle con respecto a los abusos que a veces se hace, ¿no? Las exageraciones, como dijo Dorita, o sea, vamos a arrancar por el principio. Sí, yo creo que hay un montón de pasajes bíblicos que hablan de guerra espiritual. Como dijo Andrea, griten. Nanu al final no pudo, no llegó a dar su opinión, ¿no? ¿Lo tenés o tenés que llegar a tu casa? Está manejando. Bien, yo estoy manejando, pero sí te puedo dar un versículo. Dale, sí, Que así en el aire. yo creo que es eh, Se corta, Nanu. Se corta, no se escucha nada. Pareces una abejita, Nanu. Sí, Una abejita. No hay forma. Bueno, ahora cuando llegues, tranqui, manejá tranquila y cuando llegues no decís lo que pensás. Se te corta mucho. Ni nos escucha a nosotros. Creo que está genial lo que está diciendo. Bueno, vamos a avanzar porque tampoco nos escucha ya a nosotros. Porque a mí me viene el A ver si puedo. No se puede. Bueno, Dale un WhatsApp, ¿querés que le mande yo? el diablo viene para matar. sí, no, porque está con el mismo teléfono. Si pueden, mirá, se desconectó. Sí, no, la señal era. Lo último que dijo, el diablo vino para matar, robar y destruir. Ok, bueno, ahora seguro que se suma otra vez. Bueno, con respecto a. Bueno, ahí acaba de entrar el perro. Tranqui. Con respecto al. Gracias. Con respecto a lo que es la guerra, la pelea. Espere que voy a sacar el perro porque
¿Qué pasó? ¿Se nos fue el profe? No, estaba el perro, me empezó a... Porque encima Volvió. es medio pesado, se quiere subir a UPA. Claro. No, no, intenso. Y es grandote, él se cree caniche, pero es grandote. Bueno, con respecto a eso, sí, hay pasajes bíblicos donde vemos que el tema de levantar la voz, por ejemplo, esto de que decía Andrea, ¿no? Griten y después del grito tiene cierta, podríamos decir, hablar con firmeza, ¿no? Podemos decir que tienes cierto peso espiritual, ¿no? Fíjense cómo en una charla, cuando empieza a ponerse denso espiritualmente, se empieza a levantar la voz. En una charla común. Estamos hablando de cualquier cosa y empezamos a levantar la voz, es un indicio de un choque espiritual, ¿no? ¿Por qué levantamos la voz? ¿No? Ahí pasa algo espiritualmente, ¿sí? Así que bueno, por un lado eso, pero no hay tanto, me parece a mí, fundamento bíblico para decir que es necesario levantar la voz para tener la autoridad, ¿no? Sino, casi diría lo contrario, cuando en una discusión levantamos la voz es porque nos empezamos a sentir impotentes, que no tenemos la autoridad necesaria y por eso necesitamos levantar la voz, ¿sí? Entonces, un poco, si yo estoy guerreando, necesito levantar la voz. Un poco es que yo no me la estoy creyendo, ¿sí? El diablo se sujeta a la palabra del Señor, lo digamos en el tono que lo digamos. Esa es la realidad porque se sujeta a la palabra, no a nosotros. Perfecto, Linda, no te hagas problema. ¿No? ¿Vas a agregar algo, André? Sí, con eso del respecto al grito, yo no creo que sea tan así, de que uno piense que no tiene autoridad porque grita. A ver, el Espíritu Santo hace como Él quiere, ¿no? Cuando a mí me ha tocado hacer guerra espiritual, es más, mis inicios en el camino del Señor fueron de guerra espiritual, y una de las cosas que se hacía era, muchas personas gritaban, otras no, otras declaraban la palabra del Señor. Yo creo que con una orden, no digo que no, que con una orden y una palabra del Señor, los demonios se callan. A mí me ha tocado gritar y me ha tocado también dar una orden y decir, por ejemplo, cuando tuve un familiar muy, muy enfermo que estaba en grave estado, ya lo daban por muerto, ya nos dijeron que nos fuéramos a despedir. Y a todo esto mi hermana tenía mucha fe y decía, no, él no se va a morir porque yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios, no se va a morir, no se va a morir. Y bueno, yo estando acá en mi casa, mientras él estaba internado, y bueno, ya lo habíamos ido a visitar y todo, cuando en un momento salgo de una habitación, y fue una cosa como que el Señor dijo acá, orá, y fue una cosa de decirle, pararle y frenarlo al enemigo, porque parece que mi cuñado como que se estaba muriendo, y fue de grito, que mi mamá vino y dice, yo pensé que te pasó algo. Bueno, tal así, creo, para la gloria de Dios, mi cuñado está dando testimonio hoy, que está vivo, pero también me pasó la última vez que mi suegra estaba muy enferma también, y yo la estaba cambiando, y ella tiene la costumbre de hablar con las fotos de sus hijos fallecidos. Y obviamente que abre puertas, ella no es cristiana, ¿no? Pero cree en Dios, pero no es cristiana. Y ella me dice, ay, Andrea, dice, ahí atrás tuyo hay una señora. Y yo le dije, ¿a dónde hay una señora? Atrás tuyo, dice, me está mirando feo. Y yo le dije, ¿a dónde está? Ahí atrás, al lado de la tele. Y yo le dije, en el nombre de Jesús te ordeno que te retires. Y mi suegra me dijo, no está más, se fue. Entonces, se puede hacer de diferentes maneras como el Señor te indique. Yo podría haber entrado a gritar, pero como mi suegra no es cristiana, ella no lo iba a entender. ¿Qué está haciendo, Andrea? Pará, estás gritando. Yo le di una orden en el nombre de Jesús y listo, no apareció más. Le seguí preguntando a ella, me dijo que no, que no. O sea, es de diferentes maneras como el Señor diga, con voz de trompeta, con voz de, no sé, como dice su palabra, con voz de trompeta, con voz de arcángel, con voz de... Tal cual. Uno tiene que sonar. Es No, más, no, a mí por me eso. decían voz de trompeta en el... Está cuando estaba en perfecto. Sí, intercesión. sí, sí. Bueno, y como para
Vos habías dado el ejemplo bíblico del grito, ¿no? De Josué, y después tenemos un ejemplo bíblico, por ejemplo, de Elías con los 400 profetas de Baal, que los profetas de Baal gritaban y se sajeaban, qué sé yo, y después vemos que Elías arma ahí su cosa y dice, bueno, Señor, respondeme, porque, y se nota una persona tranquila y el Señor le responde por fuego. Es decir, que tal con lo que vos estás diciendo, bueno, sí, hay momentos y momentos, no siempre se va a utilizar la misma fórmula y no es necesario el grito. Que el Señor te lo mande no Sería, quiere decir que sea, sí, Dori, profe, sería como que no es el modo o la manera, sino entender que está la autoridad de Dios en nosotros, ¿no? exactamente, tal cual. Porque muchas veces a mí también me ha pasado y yo tengo todo un tema con esto porque he vivido mucho esto desde una iglesia pequeña a una iglesia más grande, de diferentes maneras, todo esto de la liberación y todo un tema, he estado en encuentro, he visto un montón de cosas y entonces después me hacen replantearme a mí, ¿no? Porque yo digo, ¿cuántas veces lo van a echar al diablo? No pasa por ahí, pasa a veces que las personas y que aún los mismos que hacen este trabajo no han entendido la autoridad que hay en ellos o no la pueden, entonces hacen un montón de cosas extra, como el grito, como esto, como lo otro, que lo suben, que lo bajan, y entonces, pero si el Señor ya está en nosotros, ¿no? Yo decía, siempre pienso el ejemplo por la sombra de Pedro, ¿no? Decía, se sanaron los enfermos. Claro, estaba el Señor, porque es Él, entonces yo digo, Señor, si tan solo me puedo parar de frente a una persona cuando tengo que orar, ¿no? Cuando oramos por la gente nueva, yo digo, Señor, yo veo que los que están a mi lado están capaz que 20 minutos y le ponen la mano y le dicen, y yo digo, ay Señor, yo no debo tener nada de vos, pero yo digo, Señor, en tu nombre lo ministro conforme a la palabra y bueno, y después me han dicho, no, lo que me dijiste, yo digo, Señor, yo quiero que sea tu presencia, si vos estás en mí, no tengo que hacer tanto cosa, por eso tengo todo un tema con eso ahí yo. Claro. Sí, sí, tal cual. Hacer de una fórmula, hacer la fórmula. Es decir, guerra espiritual es orar con voz fuerte. Tener esa Yo, idea es por lo menos incompleta la idea. Sí, sí, sí. y yo quería compartir el último versículo que anoté, que es Hebreos 4:12, ¿sí? Que, bueno, lo voy a compartir en el nombre de Dios, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, a mí este versículo me llamó mucho la atención también por eso, ¿no? Porque cuando dice no hay cosa creada que no sea manifiesta. O sea, el Señor sabe todo lo que va a pasar. Es lo que yo veo, que Él ve cuál es nuestra actitud ante cualquier problema, ante cualquier cosa que pueda surgir. Por eso quería compartir este versículo porque habla sobre eso, ¿no? Sobre la palabra de Dios que es viva y eficaz. Sí, sí, la compara con un arma. Exacto. Con una Sí, espada de sí. doble filo, que es como si en la Exacto. actualidad dijéramos, no sé, una ametralladora, no sé nada de armas, pero sí un arma de ultra tecnología, ¿no? No está hablando de cualquier cosa. Sí, es que tenemos la palabra de Dios, o sea, es solamente estudiarla, verla y aplicarla, es lo que yo veo, y esta palabra en Hebreos 4:12 me llamó mucho la atención porque Tal es cual. así. Bueno, pero fíjense esto, ¿no? Me gustaría dejar un par de asuntos en claro. Esperen que les comparto otra vez. Acá voy a la Biblia. Bajo esto. ¿Qué tal, mi estimado? ¿Todo bien? Hola Charlie, ¿cómo andás? Dios te bendiga. Bien, 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 bien. Un gusto verlo nuevamente. Aquí estoy conectado, yo escucho y si me agarra alguna neurona loca, yo comento, ¿ok? Perfecto. Vamos con el pasaje Efesios 6, que es me parece Estamos con la guerra espiritual, Charlie. Dice, Efesios Sí, 6. dice, sí, habían dicho algo sobre eso sí, y yo venía corriendo por unas cuestiones para conectarme porque, pues, por mi ministerio, pues sé
un poco de eso, ¿verdad? Sí, pero démosle, yo escucho y vamos viendo. Perfecto. Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, perdón, pero a mí me gusta más Reina Valera, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿sí? Entonces acá plantea muy claramente que no es una cuestión física. Ese Sangre y era el carne. versículo que yo iba a decir, Fer. ¿Cómo? Ese era el versículo que yo iba a decir. ¿Ya estás, Nanu, para hablar? Sí. Sí. Bueno, Bueno, lo que yo encontré sí. dice que la Biblia, que hay una guerra espiritual entre la fuerza del maligno y el ejército de Dios. No es una batalla que sucede únicamente en las altas esferas, sino que afecta la vida de todas las personas. Unos sirven a Dios y otros están bajo el yugo del diablo. Los hijos de Dios necesitan entender la importancia de estar preparados para convertir, pues, la guerra es real. El diablo busca desanimar a los creyentes y hacerlos poco efectivos en la proclamación del evangelio. En cuanto a los no creyentes, su táctica es la de mantenernos alejados e indiferentes espiritualmente. Él quiere impedir que respondan a la evidencia del poder de la gloria de Dios que los rodea. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos ridículos, de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios, 2 Corintios 4:4. Y Dios capacita a sus hijos para vencer y llevar su reino donde quiera que van. La batalla pertenece al Señor, en 2 Crónicas 20:15. Para obtener la victoria es necesario estar lleno del Espíritu Santo y usar armas espirituales que Dios mismo ha provisto. Pónganse toda armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas con fuerzas espirituales y malignas. Efesios 6:11-12. El enemigo es el diablo. En nuestra mente, siempre tenemos que tener en nuestra mente que el enemigo es el diablo. Aunque las personas nos ataquen, ellos no son nuestros verdaderos enemigos. Tampoco son las circunstancias o la mente. Todo es utilizado por el diablo y sus huestes para tentarte, desanimarte o agobiarte. Debemos permanecer en alerta, venciendo activamente las tentaciones y manteniéndonos firmes en el Señor, porque el diablo no descansará en sus intentos de hacernos caer. Somos responsables de alimentar y cuidar nuestra vida espiritual. Eso es lo que yo encontré. Excelente. Y ahora, con respecto a eso, sería lo de guerra espiritual. Está perfecto. Claro que estamos en guerra, porque siempre estamos. Hola, Laura, bienvenida. Porque Gracias. siempre estamos en lucha, ¿no? Siempre estamos en la lucha de hacer el bien y no caer, como vimos en las otras materias, inclusive no hacer el bien es malo, saber hacer el bien y no hacerlo es pecado, por lo tanto, inclusive hasta en eso estamos guerreando, ¿sí? Esperen que les vuelvo a compartir, volvemos acá a este pasaje. Fer, Sí, con respecto yo me quedé ahí con el tema de los gritos. sí. Un segundito, Andrés, los pongo en contexto un poco. Estamos Sí, viendo guerra espiritual, es decir, si es bíblico, si no es bíblico, esa es una pregunta, pero la otra pregunta es, con respecto a la forma en que se suele entender en la iglesia guerra espiritual, ¿es bíblico? Y me estoy refiriendo a esto. Generalmente se utiliza el término guerra espiritual en las iglesias para referirse a orar de forma vehemente, con mucho ímpetu y levantando la voz. Generalmente a eso se le atribuye guerra espiritual, o estuve guerreando, porque estuve orando de forma con mucha vehemencia. Sí. ¿Puedo comentar algo? Espera que termine de comentar lo que le interrumpí a Andrea, y después sí, Charlie. Dale. bueno, yo estaba con esto de lo que es los gritos, todo. Estaba buscando pues, que en la Biblia se usa mucho reprendió, la palabra reprendió. Y la palabra reprendió es un enojo, es un disgusto.
es lo que busqué en el diccionario, ¿no? Y estaba mirando cuando Jesús echó fuera un espíritu, cuando él estaba en Capernaum, en Galilea, y le apareció este hombre que tenía espíritu inmundo y le dijo, déjanos que tiene con nosotros Jesús Nazareno, has venido a destruirnos, yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. O sea, le dio como yo siento que le dio como un gritito. Lo mismo en Mateo 4:10, cuando le dijo, cuando el diablo lo tentó, y en la Reina Valera está con signos de admiración y signos de pregunta, como diciendo, dando énfasis de que gritó, dice, Jesús le dijo, vete, Satanás. Es como que le gritó. Después encontré otro pasaje que en Isaías 17:13 dice, los pueblos harán estrépito como ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Eso más o menos que para justificar los gritos, ¿no? No sé si la palabra reprendió, que es lo que se usa mucho. Es lo que estoy buscando. No tengo diccionario bíblico, sino el común, porque no sé cómo será, si será el mismo. Sí, bueno, en el caso de reprender, yo ya había escuchado parte de los gritos. Yo creo que, vaya, a Pablo hace mucho énfasis en la armadura romana, en la guerra romana. Sí. Y la guerra romana es una de las guerras más violentas que había. O sea, de hecho, ellos usaban los gritos para intimidar al enemigo y chocaban los escudos y golpeaban las espadas. Yo sé que reprender significa eso, o sea, es por ejemplo, cuando le dice a Jesús, vete, si usted tiene razón, no suena como, y nada, me haces un favor, puedes ir. O sea, no suena así, suena, vete, Satanás, o sea, suena una, una influencia vocal muy fuerte. La Biblia dice que él tiene voz como de trueno, eso lo dice la Biblia, que su voz es como un trueno. Y dice que él va a destruir a tus enemigos con el espíritu de su boca, que va a salir una espada de su boca. O sea, sin embargo, con todo lo bíblico que pueda haber, ¿verdad? Que nos pueda dar referencia, yo creo que también nosotros exageramos algunas cosas. O sea, creo que en las iglesias yo he visto exageraciones de personas que para querer darse a entender que tienen autoridad gritan y no es un grito que se escucha, más suena un grito desesperado, ¡ah! Como un gato que lo pateas. Y creo que el grito es, o sea, tiene su lugar, pero cuando es un grito basado en autoridad. O sea, tú reconoces cuando alguien, o sea, si vos estás enfrente de una persona, ya te doy un ejemplo. En mi país, yo vengo de parte de una familia de militares, y aunque aquí los odian, en mi país son bien apreciados. Y cuando estás enfrente de un militar, Basta. cuadrás y le rendís respeto. O sea, vos lo te cuadrás y decís, hola coronel, ¿cómo está? ¿Todo bien? Y no le decís tío, le decís coronel. O sea, si él te da una orden, hay algo, obviamente en los militares, después ellos vienen con una trascendencia militar que lleva autoridad en su boca. Para sacar a un demonio no necesita gritarle. Sí puede haber, puede que haya puede que haya en el afán de la guerra o algo que el Espíritu te diga como decirle que se vaya y vos digas en el nombre de Jesús y saltes y digas fuera. Y bien, o sea, si es movido por el Espíritu, sí. Pero la autoridad no, o sea, el grito no abona a la autoridad. ¿Vos tenés autoridad? Sí, porque sí. ¿Me entendés? O sea, no tenés que gritar para demostrar autoridad. Sin embargo, la palabra reprender es una palabra militar que se usa cuando vas a pelear con la persona y haces lo que le decimos grito de guerra. ¡Ay!
¡pum! Y chocan las espadas. Entonces, creo que en la medida de lo posible, si es movido por el Espíritu Santo y es como se llama, controlado por él, lo hizo Jesús, lo hizo Miguel con Satanás, lo hace Dios cuando reprende, eh, pero, y lo hizo con Moisés, Dios lo hizo con Moisés. Si ustedes leen a Moisés, cuando él está diciendo no puedo esto, no puedo lo otro, no puedo aquí, no puedo allá, hay un momento en que si usted lee bien va a sentir como que Dios le grita a Moisés, como que, pero que no soy yo el que vea, o sea, llega un momento en que Dios se enoja, pero aún así, sí se puede usar, pero hay que saber cómo, porque si no se vuelve un desorden. Pues yo una vez, para compartirles, llegué a un lugar, nos tocaba liberar a una persona, me llamaron a las 3 de la mañana, entré, y tenía yo aquí una persona con los ojos cerrados, gritando, ¡fuera, Satanás, fuera, Satanás, fuera! Y tenía el otro acá, y dice, ¡ay, no, hombre, que yo te reprendo, te reprendo, te reprendo! Tenía el otro por allá, ¡el Señor es poderoso! Era todo un desorden, pero un desorden. Uno lo tenía agarrado casi del pelo a la pobre muchacha, que la tenía del hombro, diciéndole, ¡fuera, te vas, te vas! Y yo cuando entré y vi ese desorden, yo dije, señores, cálmense, no vayan a matar a la muchacha, relájense. O sea, Claro. y con otra persona oramos, reprendimos, no gritamos, y el demonio se fue. Bien, como así podemos avanzar. Excelente tu punto, es decir, sí es bíblico, ¿no? Para hacer sí es bíblico, pero a veces se hacen algunos abusos o se toman algunas palabras, termina yendo de tema. Hay algunos aspectos que me parece que deberíamos considerar. Primero, con respecto al pasaje que citaste recién, Charlie, era el que había citado Linda, que se tuvo que ir, dijo recién, porque está con gente ahí, ella está en el trabajo y bueno, a veces puede, a veces no, que es ahí en Judas 1:9 que dice, pero cuando el ángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir de juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Es decir, que el ángel Miguel no lo reprende a Satanás, sino que le dice, el Señor te reprenda, y después dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y los que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales, ¿no? Lo que está diciendo es, se toman tan a la ligera las cuestiones espirituales que hablan de cosas que ni saben, con una confianza que más bien, más que confianza o fe, sería de un espíritu temerario, ¿no? Es una persona que desconoce las cuestiones espirituales y habla de cosas espirituales sin saber. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto a si Jesús gritó o no gritó, en Isaías, haciendo un vaticinio de quién era el que iba a venir, dice, no levantará la voz. Isaías 42. Dice, el que ha de venir, no, esperen que lo leo bien, es Isaías 42. Hoy estoy para atrás con el... Después, Acá está. Dice, Isaías 42, después 2. te puedo comentar algo. ¿Cómo? Perdón, Después puedo comentar algo. Se corta, Ramón. ¿Cómo dijiste? Perdón. Después puedo comentar algo. Comentalo ahora. No, léelo, después yo lo comento. Ah, bueno. Dale. Dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Es una profecía sobre el Mesías que va a venir, por lo tanto se aplica a Jesús. No está hablando directamente de Jesús, pero sí lo que profetiza en este sentido aplica a Jesús, y dice en el 42, dice, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, ni quebrará la caña a cascadas, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Es decir, a lo que se refiere es, no va a necesitar gritar, sino que por medio de la verdad va a traer justicia. Y esto tiene que ver con también lo que había mencionado Charlie con respecto a, ¿quién lo había dicho? Bueno, había otro que lo había comentado, que era que la palabra de Dios es espada de doble filo. Ceci,
creo que lo había dicho. Es espada de doble filo, es decir, es un arma. Sin embargo, estamos hablando de la palabra de Dios. Eso no implica que nuestra palabra sea espada de dos filos, ¿sí? Sino que es la palabra de Dios. Toda vez que decimos la palabra de Dios, es un arma, y cada vez que decimos palabras nuestras, que estamos inspirados, no es un arma, ¿no? Porque nosotros no es la palabra de Dios la que nos sale así espontáneamente. Sin embargo, o sea, yo estoy mostrando un poco el otro aspecto. Sin embargo, los pasajes que mencionó Andrea son así, que habla de grito, hay muchos pasajes donde dicen griten ahora, ¿no? Había mencionado a Josué, pero hay muchos pasajes donde habla de levantar la voz, ¿no? Entonces, a lo que vamos es que hay que encontrar un equilibrio. No es que solamente gritando, porque es bíblico gritar, siempre voy a estar gritando, ni tampoco no voy a levantar la voz porque tengo que mostrar una sensación de paz y el Señor. No, porque tranquilamente, mientras que no sea una actitud de impotencia, que grito porque ya creo que no tengo poder, ¿no? Eso por un lado. ¿Querés Creo agregar algo? que, Porque quería mencionar algo con yo respecto creo a... que el Sí, grito en el espíritu no es lo mismo que gritar en la carne. Eso está más que claro. claro, claro, tal Gritar cual. en la carne enojado es una cosa, gritar Exacto, en el espíritu del Señor ya es otra tal cosa. cual, tal cual. Bueno, el grito en la carne tiene que ver con la impotencia, ¿no? Siento que nadie me está escuchando, y bueno, la misma impotencia me Pero lleva... como dijo Charlie, esos gritos se distinguen. Como dijo Claro, que entró esta semana, que la estaban teniendo los pelos. Sí, eso ya no. Hay gritos de autoridad en el espíritu y gritos en la carne, que te das cuenta enseguida si no ahora, estás con alineado. respecto a... Ramón, ¿querés agregar algo ahora o lo agregás después? No, yo quería comentar, Sí, porque justo estando sobre los gritos y todo eso. En la Biblia habla de Jesús, digamos, que nunca levantó la voz. Solo dice cuando fue crucificado que dijo a gran voz, consumado es. Digamos que uno lo toma ahí como grito, pero sí, está bien, porque... sacando eso, sí, claro, está bien, añado lo que decís. Reprender, el término reprender, lo acabo de decir, lo acabo de buscar, digo, en el griego es poner por encima de algo, es decir, tiene que ver con amonestar, ¿sí? Retar. No retar, sería decir, che, esto no va. No implica necesariamente un grito, sí, bueno, lo otro que quería decir, estaba escuchando, yo lo tomo así porque me pasó varias veces, lo que se perdió en la iglesia es el espíritu de discernimiento. Porque cuando vos tenés el espíritu de discernimiento, Dios te lo da, vos entrás y Dios te hace sentir qué tiene esa persona. Si está triste, si está desanimada, si se quiere suicidar, si verdaderamente está endemoniada, comprando la palabra, así o no. Digamos, Dios te lo hace sentir. Y entonces ahí es donde te da la autoridad. Vos sabés por dónde llegar. Yo lo puedo decir porque, digamos, yo lo viví, yo lo pasé. Y nuestro pastor siempre nos contaba de algo que él pasó en una campaña hace mucho tiempo, cuando él sentía eso, entonces lo llamaron a él para orar. Y él dice que entró y me hizo acordar Charlie. Uno lo ataba, el otro lo sujetaba, el otro lo levantaba del piso, el otro lo tenía, lo bife. Y dice que él le dijo a todos, esperen, 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 porque digamos, dejen que el Espíritu de Dios hable, que el Espíritu de Dios muestre. Y a él le hizo sentir qué era lo que tenía esa chica. Se fue, la llamó a la chica, le preguntó por qué estaba así, que esto que el otro decía no, que está reposeída, y era porque se había peleado con el novio. No tenía nada que ver, digamos, quería hacer las locuras de toda joven, pero digamos, Dios le mostró a él, no era nada de lo que estaban orando, lo ataron, lo reprendieron, y es verdad, al tener espíritu de discernimiento, es una batalla espiritual, pero al tener espíritu de discernimiento que Dios te lo muestra, vos sabés cuál es el problema de la persona. Y en la iglesia hoy por hoy termina siendo un circo porque todos quieren tener autoridad, gritan, saltan, patalean, pero a Dios no lo escuchan o es el espíritu de discernimiento que ya no está más en la iglesia. Entonces todo, como decían todos tenemos razón. Cada uno quiere exponer su forma de teatro, su forma de ser, pero el espíritu de discernimiento es el que muestra verdaderamente. Nada más quería acotar eso, digamos, porque me iba a quedar ahí, porque yo lo pasé, por eso te puedo decir, digamos, que el espíritu de discernimiento te muestra lo que la persona tiene y cómo está verdaderamente. excelente. Sí, sí, excelente el aporte, porque tal cual como estamos viendo,
Habrá veces que sí, habrá veces que no, ¿y cómo sabes? Con discernimiento. Dice en Efesios, como para cerrar un poquito esto, ahí estoy compartiendo la pantalla, ¿sí, no? No. Ahí. En Efesios 12, que era el que citamos, ¿no? Dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, dice el 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme, estar pues ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Acá, como bien dijo Charlie, está haciendo la descripción de un soldado romano, entonces hace una comparación de la vestidura del romano con respecto a la integridad cristiana. Hablando de lucha espiritual, empieza a mencionar una persona íntegra porque dice que tenemos que ser veraces, ¿no? Ceñido vuestros lomos con la verdad. Es decir, que si nosotros vamos con la verdad, estamos haciendo guerra espiritual, porque vamos en contra de la mentira, del espíritu de mentira. Vestidos con la coraza de justicia, ¿no? La justicia es Cristo, calzado vuestros pies con el apresto del Evangelio, es decir, que cada vez el Evangelio de paz. Fíjense que está diciendo que cómo se presenta un soldado para la guerra con el Evangelio de la paz, ¿no? Es un poco, pareciera contradictorio, pero si nosotros tenemos un espíritu de paz, estamos haciendo guerra contra el espíritu de pelea, de contienda, ¿no? Sí, puedo comentar algo de lo que decís. Sí, aguanta un cachito o tiene que ver exactamente con esto. Ok. Sí, no, tiene que ver con eso que estás Dale, diciendo. dale. Fíjate que ese es otro punto. Yo he estado, o sea, cuando uno comienza en la liberación, comete errores, ¿verdad? O sea, uno casi que le echa el guacal de aceite a la gente encima. Entonces, uno comete errores y hace cosas que no son tan bíblicas y Dios tal vez en su misericordia nos ve y por nuestra ignorancia nos ayuda y nos va encaminando. Una de las cosas que este pasaje muestra es lo que vos estás diciendo. Sos la primera persona, bueno, segunda persona que escucho que lo agarra así. Porque yo veo a un montón de gente que dice, bueno, hermano, póngase usted el yermo de la salvación, agarra el casco y póngase, comienza a marchar. Y agarre usted la espada del Espíritu, saque la espada del Espíritu y póngase la coraza. Haga como que se está poniendo una coraza, hermano. Porque usted... Eso es teología hindú. Los hindús dicen que para poder salir de tu alma, tú tenés que revestirte de un manto celestial para poder coexistir en el mundo espiritual y poder luchar con aquellos que tratan de cortar, entre comillas, el cordón umbilical que está entre tu alma y tu espíritu, que si lo cortan te morís o quedas en trance o quedas loco. Pero bueno, eso es lo que ellos dicen. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que revestirnos y nos da una serie de conceptos que tienen que ver con el humano, no con un traje espacial. A mí realmente mucha gente me puede decir a mí que soy grosero, pero cuando yo veo eso, cuando veo que hacen eso, yo sé que estoy enfrente de alguien que no entendió la Biblia. Tal cual. Pero, Sí, tal cual. o sea, Eso creo que lo vivimos todos, sobre todo a veces cuando recién empezamos, de esto de hacer los ademanes que no está mal si me sirve como una especie de memotécnica. Pero no, el punto es que deberíamos ser veraces cuando dice el escudo de la fe, es decir, los dardos del enemigo son aquellas voces que escuchamos, que nos pueden decir, o que acordamos, o que leímos, o que vemos en la tele, que nos hacen perder la fe. Entonces dice, tomen el escudo de la fe, es decir, recordemos que nosotros somos personas de fe y nos comportamos según la fe y no según la vista, ¿no? Toda esta descripción tiene que ver con una persona que se planta en contra de la corriente de este mundo, para donde va el mundo nos ponemos en contra, y eso es hacer guerra espiritual. Eso no quiere decir que si yo oro vehementemente no estoy haciendo guerra. Sí, yo puedo orar con fuerza, energía, levantando la voz, y también estoy haciendo guerra de esa manera. No digo que no, ¿eh? Digo, una cosa no quita la otra. Pero no nos vayamos a quedar con la idea que solamente la guerra espiritual es orar fuerte, porque nos quedamos recontra cortos con eso. ¿Sí? Tiene que ver con la integridad del cristiano y con ir en contra de la corriente de este mundo. Por lo tanto, este autor, volviendo al autor que estábamos viendo, por lo tanto, este autor, que un poco cuestiona
estábamos en el anterior, cuestiona un poco lo que es el concepto de guerra espiritual y dice, bueno, dice algo que tiene mucho que ver, ¿no? Que en este mundo que nos toca vivir, en esta sociedad, bueno, tenemos cierta fantasía por cuestiones extravagantes, ¿no? De luchas, guerras de la galaxia, querer ser partes de algo extraordinario, ¿no? Y entonces terminamos metiendo estas ideas de una manera fantasiosa, ¿sí? Fíjense que es mucho más difícil decir la verdad cuando... decir la verdad cuando conviene decir la mentira, es muy difícil eso. Sin embargo, es muy fácil hacer el ademán, como decía Charlie, de que me pongo el cinto, ¿no? Porque estoy fantaseando una idea, una guerra de las galaxias. No se está refiriendo a eso el apóstol Pablo, sino a plantarnos en una posición en contra de este mundo y en contra de nuestros deseos de satisfacción inmediata, ¿sí? Vamos a avanzar un cachitín. Te quiero comentar algo que lo estás diciendo vos bien ampliamente. Sí, o sea, vos te podés hacer todo el show en la iglesia que te pusiste toda la armadura invisible que te pones, pero si estás adulterando y le mentís a tu esposa, se te va a tirar encima el demonio. Pues, o sea, o sea, si vos venís y estás obviando impuestos, se te va a tirar encima el demonio. O sea, se va a reír de vos en tu cara. Es así. Si vos venís, Por si más vos que venís, por más que hagas todo el... Sí, o sea, el punto de este texto, como vos decís, a nosotros nos llama y nos dice que nos pongamos el cinto de la verdad. O sea, el soldado romano dormía con su armadura. Entonces, o sea, prácticamente nosotros estamos llamados a cargar estas ideas, estos conceptos, la verdad, la fe, el apresto del Evangelio de la Paz. Por ejemplo, alguien me puede decir a mí, pues sí, pero yo no soy evangelista, a mí no me gusta ir a predicar, pues estás mal, viejo, te va a caer un espadazo al talón y te vas a morir. O sea, es integral esto, nosotros tenemos que vivir toda la armadura, pero vivirla. Yo le decía a mi esposa hace poco, unos problemas allá en la iglesia, yo en la congregación con algunas personas que pues yo tendré mi carácter, pero a veces la gente solo lo ve a uno, no se ven ellos. O sea, y yo le dije a una persona, se lo dije porque ya me tenía chino con hablar cosas que no me las dicen en la cara, y yo le dije, yo quisiera que una vez en tu vida tuvieras el valor de venir y decirme a mí, Carlos, no me gusta tal cosa. En vez de andar hablando atrás de uno. O sea, vos me venías a presentar una gran pantalla de espiritualidad, pero sos un hipócrita. ¿Por qué me sonreís a mí, me decís hola, ¿cómo estás? Y después hablas mal de mí. Entonces, si vos no vivís la verdad, y se lo dije, yo le dije también a mi esposa eso acerca de esa persona, le dije, si vos no vivís la verdad, la Biblia se vive, no solo se lee, no solo se predica, se vive. Y si no vivís la verdad, tu vida es una mentira. Se volvió a enojar, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Es eso, Pero o es sea, así, es así. Y eso es más difícil. Sí, 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 tal cual, ¿eh? Y eso es más difícil. Avancemos un cachito, así podemos ver, meter por lo menos un tema más, ¿sí? Dice así, creo que no podemos desechar vagamente los aportes positivos de la posmodernidad y del modelo misiológico del movimiento neocarismático. Se refiere al movimiento neocarismático, es al carismático, ¿no? Donde se ven los dones del Espíritu Santo. Más bien debemos aprender de ellos para proyectar nuestra interminable tarea de misionar al mundo y llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. La Iglesia cristiana no puede permanecer indiferente frente a los cambios de la época, pero tampoco puede simplemente ajustarse al espíritu de la época a costa de la autenticidad del Evangelio y del reino de Dios. Es decir, sí que la sociedad demanda o necesita, nosotros, ¿no? La sociedad no es como algo fuera de nosotros. Nosotros, inmersos en la sociedad, necesitamos la expresión, necesitamos a veces ser vehementes, ¿no? Como decíamos recién, y necesitamos saber
que estamos haciendo algo trascendente, ¿sí? Que no somos un bicho que camina, como decía un cantante, ¿no? Somos algo más que eso. Entonces tenemos esa necesidad. Ahora, está bien encontrar cómo la palabra de Dios, como Dios suple esa necesidad, pero tampoco nos podemos quedar en eso solamente. El mundo del fragmento. Acá viene el otro tema que pasó lo mismo que le pasaba. La parte chiquita era lo de la guerra espiritual. Ahora creo que esto es un poco más difícil. Hay diferentes maneras de entender la posmodernidad. Una de ellas es verla como una reacción extrema contra todo tipo de autoridad. Este es el gran tema que tenemos hoy. El problema de la autoridad lo tenemos a causa de una filosofía de pensamiento, o no llega a ser ni filosofía, ¿no? Una cosmovisión de entender que los grandes discursos cayeron, ya no hay una voz que regule todo. Y nosotros como cristianos, por definición, tenemos una gran voz que regula todo, que es la Biblia, ¿no? Entendemos que la Biblia es la palabra de Dios, Dios regula todo, por lo tanto, la palabra de Dios es la gran autoridad sobre el resto de las cosas. Por lo tanto, nosotros, por definición, estamos en contra de la corriente de este mundo, ¿no? En este sentido. La filosofía de la sospecha. El deconstruccionismo busca la agenda escondida detrás del discurso. La filosofía de la sospecha es, te dicen algo o escuchas algo en la tele y empezás a pensar qué habrá detrás de esa frase. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Qué está apoyando? ¿Qué no está apoyando? ¿Qué implica lo que está diciendo? ¿No? Cada vez nos cuesta más escuchar a alguien y creer lisa y llanamente lo que está diciendo, sino que es lo que le llaman la filosofía de la sospecha. Este está diciendo esto por tal cosa, ¿no? Entramos a sacar conclusiones casi directamente, y lo que habla del deconstruccionismo, ahora vamos a ver un poquito más adelante lo que es el deconstruccionismo, buscan la agenda escondida detrás del discurso y encuentran allí esquemas de autoridad, dominio y control, ¿no? Lo que se llama ahora la Agenda 2030, entidades de control, es así. Gente que quiere dominar el mundo ahí desde que el mundo es mundo, ¿sí? Ahora, cada vez son un poco más asertivos en la forma de hacerlo. Entonces hay cosas que se instalan en el hablar diario, se nos instalan a nosotros, y que está planificado. Alguien planifica que nosotros hablemos de esto o del otro, ¿sí? Son 10 personas que se sientan en una mesa con mucho poder y nos dicen de qué vamos a hablar en los próximos años, ¿eh? Porque fíjense cómo estas agendas, ¿no? Que tiene que ver con la deconstrucción, arranca ya por mitad del siglo XX y va paso por paso, ¿no? Hay todo un... Deconstrucción, ¿qué es? Bueno, Jacques Derrida es el filósofo detrás del concepto de la deconstrucción, ¿sí? Nació en el 30 y murió en el 2004. Los conceptos empleados por Derrida tienen por objetivo poner en cuestión las categorías con las que usualmente pensamos, ¿sí? Un filósofo al nivel de Nietzsche, ahora lo vamos a ver un poco Nietzsche, al nivel no sé, de Descartes, un filósofo, ¿por qué digo a ese nivel? Al nivel de Descartes, porque cambió la forma de pensar del mundo, ¿no? Lo que fue el modernismo. Nietzsche cambió todo lo que es del siglo XX, y el pensamiento de este hombre impuso la forma de pensar de lo que llamamos posmodernismo, ¿sí? No es que le impuso a punta de pistola, sino que con su forma de pensar caló muy bien en la sociedad, ¿sí? Es el autor del término de construcción. Después se usa para un montón de cosas que por ahí él no lo había planteado, lo mismo que le pasó a Nietzsche, ¿no? Con respecto a Dios está muerto, ahora lo vamos a ver más adelante. No era la idea esencial de Nietzsche, pero se la toma de ahí y de ahí se saca ahí. Va a decir Derrida. El deconstruccionismo consiste en el intento de explicitar las contraposiciones del discurso filosófico a partir de la lectura de los textos de la tradición, con el propósito de echar luz sobre las presiones que subyacen estas determinaciones y los juicios de valor que se incorporan implícitamente, y de esta manera revelar la lógica racional que las articula. Es decir, vamos a pasarlo en claro. Vaciar la cabeza y llenártelo de nuevo con otras cosas. Ahí está.
Sí, tal cual. Exacto. Lo que pasa Gracias, es Charlie. Excelente resumen. Sí, es decir, bueno, solemos Sí. pensar así. Bueno, vamos a tratar de pensar de otra manera. ¿Sí? Sacar la lógica que solemos utilizar para pensar. Corriente filosófica de este mundo, del siglo en que estamos viviendo, ¿no? No es que esté bien, es que es lo que pasa. Por ejemplo, solemos entender la identidad de género como la oposición entre dos categorías, hombre y mujer, hombre por un lado, perdón, y mujer por el otro, ¿no? Identidad de género. Hombre o mujer, siglo XX era así. Sos hombre o sos mujer, ¿qué más te queda? ¿No? Estas categorías puestas en oposición por la que uno de los polos conceptuales es definido por la negación del otro. No sería muy difícil entender la idea de género sin la contraposición, porque o sos hombre o sos mujer. Si sos un ser humano, no quedan más de que estas dos opciones, ¿sí? Hombre o mujer. Entonces, Derrida lo que va a decir es, pero no pensemos por oposición, ampliemos un poco el pensamiento, ¿no? Este esquema, en este esquema, los dos términos que forman el par conceptual son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir? O sos hombre o sos mujer. Es decir, que si sos hombre, no sos mujer, y si sos mujer, no sos hombre. Estamos hablando, esto, pero en serio, esto lo decíamos en 1960, y dirán, este te está diciendo una perogrullada, pero obvio que si sos mujer no sos hombre, y si sos hombre no sos mujer. Pero con esta filosofía que impulsa Derrida, va a decir, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que pensar en polos opuestos? Es decir, ¿por qué tenemos que poner el pensamiento en la negativa? Yo soy esto porque no soy lo otro. Entonces, no, vamos a ampliar el tipo de pensamiento y no vamos a pensar que debe ser lo uno o lo otro. Para Derrida, esta forma de comprender el mundo es profundamente problemática, ¿no? De ahí se desprende, no es que Derrida lo haya propuesto, porque Derrida no propone nada. Él lo que dice es, che, tendremos que pensar de otra manera, ¿no? No tendríamos que pensar así. A partir de ahí empieza una especie de catarata de bola de nieve y terminamos en la actualidad donde mujer no quiere decir nada y hombre no quiere decir nada. Cualquiera puede ser mujer y cualquiera puede ser hombre, indistintamente de los gustos sexuales, de la genitalidad o de los cromosomas que tengamos, ¿sí? Indistintamente de la parte física o de los gustos, podemos ser cualquier cosa, ¿sí? Un mundo que es un disparate. A eso se llama deconstrucción. Y estoy poniendo el ejemplo máximo, ¿no? Que es, digamos, el que está más en boga, el género. Pero en todo tipo de pensamiento, cualquier forma que tenga que ver con, che, esto o es blanco o es negro, un deconstruccionista debe decir, estás pensando mal. Es decir, cualquier persona del siglo XXI, ¿no? Te va a decir, no estás pensando bien. Porque tiene que ser A o B y no puede ser A y B al mismo tiempo. Y acá pone un ejemplo, el autor que estamos siguiendo. Dice así, un relato puede entenderse como una perspectiva global que interpreta la realidad, el universo y el hombre. ¿Sí? Acá para poner un ejemplo de cómo la deconstrucción termina borrando todos los límites. Entonces se toma una definición de diccionario. Un relato, en realidad dice metarrelato, pero lo corregí como para no perdernos ahí, ¿no? Dice, un relato puede entenderse como la perspectiva global que interpreta. Un relato interpreta la realidad, el universo y el hombre. Es una definición de diccionario, no pasa nada. Todos lo entendemos y decimos, bueno, un relato interpreta la realidad, el universo y el hombre. Los deconstruccionistas dirán que esta definición está llena de presuposiciones que yo estoy tratando de imponer a mis lectores. Esta presuposición, y va a explicar por qué. Al decir que interpreta la realidad, se está presentando una visión objetiva en la cual es posible ver la realidad como algo objetivo. La realidad no necesariamente es algo objetivo, sino que para los deconstruccionistas, ¿no? Todo lo que entendemos por realidad puede ser subjetiva, es decir, no necesariamente es algo objetivo, no necesariamente es algo tácito no quiero decir fáctico, que bueno, es así y punto. No. Puede ser algo que cada uno lo interprete de formas distintas y para cada uno la realidad va a ser distinta, ¿sí? Según el punto de vista que se miren. Esta visión objetivante ha predominado en el desarrollo de la ciencia moderna, pero es profundamente cuestionada por la posmodernidad, ¿sí? Para la ciencia moderna hay un objeto de estudio, hay algo que se puede estudiar y que es real. ¿Sí? No sé, esta mano es esta mano y punto, la puedo estudiar. Ahora, un deconstruccionista va a decir,
Pero ¿qué te hace pensar que esto lo que vos pensás que es una mano, realmente es una mano? ¿No? Empieza a cuestionar todo lo que tiene que ver con la realidad. Después menciona el universo. El universo, la utilización de este término presupone que existe un universo. Implica que de alguna manera es posible unificar la variedad asombrosa de fenómenos y eventos en una visión global. ¿Sí? Para decir que hay un universo, bueno, es que podemos unificar. Por eso se llama universo. Ahora, ¿qué te hace pensar que podemos unificar las cosas? ¿Sí? Solamente por decir la palabra universo. Dice, y cuando hablamos del metarrelato como una interpretación del hombre, el lector se dio cuenta de que el autor es machista, comprometido con aquellas estructuras patriarcales que han mantenido en sujeción a la mujer desde hace tantos siglos. ¿Sí? Por mencionar a la palabra hombre para referirse al ser humano, está diciendo eso es un machista, ¿no? El deconstruccionista va a decir, ¿por qué hombre? Y no hombre y mujer u hombra, ¿no? Esto está en el discurso nuestro, pero recontra atravesado en todos lados, sobre todo en los medios de comunicación. Si alguien tiene la particularidad de hacer algo que tenga que ver con medios de comunicación o publicar en Facebook, en YouTube, en Instagram, lo que sea, se le va a llenar de gente. Si yo digo algo queriéndome referir al ser humano y digo la palabra hombre, bueno, va a decir que soy un machista, porque hombre. ¿Sí? Aunque ni de casualidad seamos machistas, es considerado así solamente por utilizar esa palabra. El deconstruccionismo tiene que ver con esto. Y el mundo en que estamos viviendo es deconstruccionista por naturaleza. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos hablar nosotros de Cristo cuando todo lo que decimos es puesto en tela de juicio, como vimos recién, y sospechado? Si yo voy a predicar de Cristo, van a sospechar que detrás de mi predicación hay una intención, una mala intención, ¿no? Algo espurio, algo que yo estoy queriendo hacer para manipularte, ¿no? Entonces, es muy rechazado de plano el Evangelio, porque es un discurso muy rechazado y que, bueno, encima tenemos una historia del cristianismo media fea, ¿no? Porque sí, ha sido machista, ha sido misógino, ha maltratado a los que no pensaban igual, ¿no? Cuando el cristianismo estuvo en la cresta de la ola, ¿no? Que tuvo mucho poder, bueno, ha hecho estragos. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para predicar el Evangelio a personas que cuando te escuchan hablar de Jesús están viendo a un machista, ¿no? Jesús, porque es un hombre y no una mujer, a un machista, un misógino o a alguien que da por sentado cosas que no necesariamente tenemos que dar por sentadas? ¿Hasta acá vamos? Y esto, otro ejemplo de los problemas de Jesús. Verá, esto lo pasamos. Vamos acá. Todo intento de imponer una interpretación determinada es una forma de intolerancia. Esto también es interesante, ¿eh? Y no existe pecado más grave en la posmodernidad que la intolerancia. Cada vez que la intolerancia, es decir, ¿a qué llamamos intolerancia? Es cuando yo creo que tengo una verdad absoluta. Para el mundo posmoderno, eso es intolerancia. Porque si yo fuera tolerante, tendría que decir que sí, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, pero pueden haber otros mediadores, ¿no? Dios, Dios es el creador de todo el universo, pero también pudieron haber otros que crearon al universo. O sea, es incompatible para el cristianismo. Porque no, Dios es el único. Entonces, termina siendo, para la visión del mundo de hoy, es un discurso de intolerancia. ¿Cómo el único? ¿Cómo Dios es el único? Pueden haber otras cosas que vos desconocés, ¿no? Cualquier cosa que digamos con firmeza es intolerancia. Y ahí sí, no es ni machismo, ni sea mujer, seamos varones. Si vos decís algo con mucha firmeza, bueno, sos considerado un intolerante. Y es el peor pecado de la posmodernidad, ¿eh? No podemos decir que somos intolerantes, aunque no lo seamos, ¿no? Es algo con lo que a veces cuesta pelear. Y vamos a lo último. Para la posmodernidad, el solo hecho de hablar de universo o verdad implica intolerancia. Si yo hablo de una verdad,
Bueno, soy intolerante, porque en realidad para el mundo postmoderno hay muchas verdades, como tu verdad va a ser la única. Los sistemas de pensamiento y los sistemas religiosos pretenden imponer a la gente sus conceptos, por el solo hecho de presentarse como verdad absoluta. Para esto el mundo postmoderno es intolerancia, ¿sí? El sistema de pensamiento y religiosos. Fíjense que esto mismo le pasa a los científicos, bueno, en una época, ahora no tanto, pero en una época estuvo de moda el tema del terraplanismo, ¿no? Decir, bueno, los científicos decimos decir la Tierra es esférica, pero ya, era una discusión que estaba resuelta, ya ni se discutía. ¿Y cómo? Algunos dijeron, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Quién te dijo que es esférica? Y entonces empiezan a cuestionar cosas que ya no se cuestionaban, ¿sí? Y entonces, si a la ciencia, que tiene un montón de elementos para demostrar, se lo cuestiona, imagínense a la religión, que no tenemos elementos para demostrar nada. Nosotros no podemos demostrar nada, salvo dar nuestro testimonio y decir, bueno, podrás probar, pero más que eso, ¿cómo probamos que no sea con nuestra propia experiencia? ¿Sí? No podemos. Y si decimos, esto es la única verdad, resulta que somos intolerantes. Bien, hasta acá la clase de hoy. No llegamos, creo que el que sigue es Nietzsche. Sí, el que seguía era Nietzsche, pero no llegamos. Para la semana que viene vamos a ver el tema que atravesó el siglo XX, Friedrich Nietzsche, que tiene que ver con la muerte de Dios. ¿Sí? Vamos a ver un poco, esto ya la semana que viene, y cómo esto caló hondo, muy hondo, en la sociedad actual. Es un poco como habíamos visto este otro, del que hablaba de la deconstrucción. Nietzsche habla que nosotros hemos matado a Dios, y bueno, y esto generó en la sociedad una sensación de desasosiego, de angustia y de soledad, pero insuperable. No podés matar a Dios y salir, entre comillas, ¿no? Matar a Dios y salir airoso, ¿sí? Y toda esta desidia o desgano que hay en la sociedad tiene que ver con ese pensamiento. Sacás a Dios de la fórmula de todo, porque lo sacás del matrimonio, de la escuela, de las municipalidades, lo sacás de todo, ¿y qué te queda? Y queda un vacío tremendo, ¿sí? Bueno, pero esto es la semana que viene, ¿sí? Ahora hoy oramos y nos despedimos. Ah, bueno, Ramón que se tuvo que desconectar, lo acabo de ver. Sí, ahora después voy a subir la clase. Hoy se conectaron, creo que se conectaron todos los que se suelen conectar. Hay algunos que siempre lo hacen siempre lo ven, nunca se conectaron y siempre lo ven por YouTube, pero de los que se conectan, hoy nos conectamos todos. Así que nada, asistencia perfecta, felicitaciones. Bueno, ¿hay algún hermano que nos quiera despedir en la oración? Da gusto la clase. Qué bueno. Me alegro. Bueno, oro yo. Ah, yo pensé que estaba por orar Charlie, porque lo vi que se desconectó el microfonito. No, yo siempre le dejo a usted, querida, la oración, porque es más linda que la mía. Así Bendito Dios y Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Padre amado, por este tiempo de comunión, de unidad entre hermanos, Señor. Gracias porque cada día usás la vida de Fernando, Señor, cada martes para poder actualizarnos un poco con esto de lo que es la modernidad y todos los tiempos que se viven y que se vienen. Te pedimos, Señor, que tú nos estés dando sabiduría, del discernimiento, todo de lo alto, Señor, bajo el poder de tu Santo Espíritu, Señor, que nos podamos mantener firme y ser testimonio, como decía Fer, Señor, que con nuestro testimonio podemos dar fe de que tú eres un Dios de vida, un Dios de amor. Señor, te pedimos que nos bendigas en este tiempo, que nos dé las armas de la milicia, las armas espirituales para poder batallar con todo esto que se viene, Señor. Que adiestres nuestras manos para la batalla, Señor. Que nos des las uñas de bronce para poder trillar la tierra, Padre. Que tu palabra sea como un martillo, Señor, que rompa
la piedra y que toque los corazones y que podamos llegar, Señor, a cada uno de los que le hablemos y que seamos testimonio en donde nos movamos, en el ámbito en el que andemos, Señor. Testimonios de que tú eres un Dios vivo, Padre. En el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por este tiempo y te damos toda la gloria, la honra y el honor a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria a Dios. Nos vemos, Bueno, amén. nos vemos. Bendiciones. Adiós. Bendiciones. Bendiciones.